En Hechos 10, y vamos a leer del 1 al 4. Y yo tengo una versión, la versión a lo mejor va a ser un poco diferente a la que ustedes tienen. La versión que yo voy a usar es la Nueva Biblia Viva, y es la Biblia que yo utilizo para hablar con los jóvenes. Tiene un lenguaje un poquito más claro y más, menos tradicional, como lo es la Biblia Reina Valera y la versión internacional. Esta Biblia está muy clara y muy adaptada al lenguaje actual de los jóvenes. Así que, no nada que falte el respeto, nada que salga de lo normal, sino es un lenguaje más entendible para ellos. Entonces, de hecho no es el lenguaje entendible para los jóvenes, sino para el líder de los jóvenes, que a veces no saben ni cómo decirles las palabras que uno aprendió en la Reina Valera. Entonces, ¿le damos? ¿Tienen ya? ¿Alguien le falta Biblia? Ya todos tenemos Hechos 10 y vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, capitán de un regimiento italiano, hombre piadoso, al igual que su familia, daba limosnas a manos llenas para el pueblo de Israel y oraba sin cesar. Un día tuvo una visión, eran aproximadamente las 3 de la tarde. En la visión vio a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Es lo que le dijo el ángel. Cornelio se quedó mirando lleno de temor. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel mirándolo fijamente. Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas, es lo que contestó el ángel. Vamos a orar. Eterno Dios, en esta tarde volvemos a pedirte, Padre Santo, que tú nos dirijas y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que lo que salga de los labios de tu siervo, Señor, el más inútil, Señor, que sea solo tu palabra, y que lo que hablemos, Señor, sea para edificación de tu iglesia, para edificación de nuestras vidas. Que lo que escuchemos podamos también, Señor, ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, Señor. Amén. En el libro de los Hechos, que hemos estado analizando durante estos días o en estas semanas atrás, con la famosa serie Dunamis, ¿sí recuerdan, verdad? Que estamos viendo esa serie Dunamis y está basada en todo el libro de los Hechos. Sin embargo, yo he estado viendo muchas cosas. De hecho, el libro de Hechos tiene un contexto general que no estamos tomando todavía, que ahora es el momento de empezar a retomar. Dunamis está hablando del poder del Espíritu, algo más fuerte, un poder sobrenatural. Y Dunamis viene siendo eso, un poder sobrenatural, un poder que no puedes como comprender. Pero ¿qué es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo, que obra de diferentes maneras. Y hemos estado viendo cómo el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para alcanzar las almas, para sanar, para restaurar las vidas, y una serie de cosas muy, muy, muy buenas. Sin embargo, estamos pasando por alto algo que todavía no llegamos ahí, quizá más adelante lo vamos a ver. El libro de los Hechos tiene como base, ahora les voy a decir, ¿sí recuerdan que es una carta que el apóstol Lucas manda a una persona? El libro de los Hechos, ¿sí? Dice: en mi primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, cuando ya mandó la carta de Lucas, es Lucas también. Teófilo recibe esta carta, el segundo tratado. Ella le empieza a decir todo lo que él está narrando acerca de cómo nace la iglesia, cómo se expande la iglesia, cómo va siendo el desarrollo de la iglesia. Sin embargo, ese no es el trasfondo, o no es el tema principal del libro de los Hechos. Ahora vean, el tratado o libro de los Hechos de los Apóstoles tiene como autor al médico Lucas. Este tratado fue escrito durante el año 64 después de Cristo, según un consenso que es el más exacto, aunque tiene referencias históricas de haber sido escrito entre los años 64 al 80 después de Cristo. Después de ser escrito, es enviado a Teófilo, que Teófilo quiere decir o significa el amado de Dios, si recuerdan eso, y quien al parecer también era patrón de Lucas. No sabemos con exactitud dónde se encontraba Teófilo cuando recibió la carta, pero los Hechos de los Apóstoles nos narra la historia del nacimiento,
la multiplicación y expansión de la iglesia desde el año 33 después de Cristo, cuando Jesús dio sus últimas instrucciones a los apóstoles. Los temas principales de este libro, del libro de los Hechos, del que estamos leyendo, son la obra del Espíritu Santo como tema principal. El tema principal del libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El tema principal de los Hechos no es la iglesia, no es la gente. El tema principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y también tiene como tema la iglesia primitiva, la formación, desarrollo de la misma. Lucas escribe este tratado lleno de detalles minuciosos y características claras de cómo fue la gente de la iglesia en esos días. Eso es lo que es el libro de los Hechos. Teniendo eso como base del libro de los Hechos, entonces nosotros ya podemos darnos una idea entonces de qué se trata el libro de los Hechos. No se trata de cuántos diezmaban, cuántos oraban, cómo empezaron a entender eso, cómo lo empezaron a poner en práctica. Sí, pero no es el tema principal. El tema principal es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué era el Espíritu Santo? ¿Cómo era el Espíritu Santo? ¿Cómo se movía el Espíritu Santo en esos días? Para muchos de nosotros ahora, el tema principal en la iglesia o en otros lugares, en otras iglesias, el tema principal es la emoción, lo que emociona jugando con que es el Espíritu Santo el que está utilizando a las personas. A veces nosotros nos vamos con la idea de que el hablar en lenguas extrañas o hablar o brincar o saltar es una manifestación del Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado porque podemos estar en un riesgo, en un peligro y no ser el Espíritu Santo el que nos está hablando o nos está utilizando. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Pues bien, iniciemos de lleno ahora sí con la palabra. Vamos a ir por unos versículos de este capítulo 10. No vamos a leer todo. Yo por favor les pido, como de costumbre, y yo sé que ustedes la mayoría lo tienen de costumbre en casa, lean otra vez, lean y deténganlo, saboreen estos versículos. Hagan como las ovejas que llegan y rumean la comida todavía, le siguen sacando jugo, como un buen comensal, ¿no? Como esos que comen las carnes jugosas, vienen acá hasta que dejan el hueso bien limpio. Entonces, ustedes llegando a casa, hagan eso con la palabra de Dios, hagan eso con la Biblia, con lo que hoy leímos o con lo que hoy vamos a ver. Ustedes llegando a casa, síganlo haciendo, van a encontrar muchísimo, muchísimo. Ustedes no saben de lo que se pierden si no lo hacen. Entonces, como les decía al inicio, quiero que me acompañen para que aprendamos juntos. Así que voy a estar haciendo unas preguntas. Y pues para empezar vamos a hacer una pregunta, pero solamente quiero que me responda sí o no. No quiero que me dé una explicación teológica. La pregunta es esta: ¿usted cree que Dios usa personas inconversas para servirle o para su servicio? Levante la mano el que dice sí y levante la mano el que dice no. Dios puede usar o Dios usa personas inconversas o personas no creyentes para su servicio o para un servicio de Él. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que sí? Ahora ya lo dudaron. Les vuelvo a hacer la misma pregunta de otra manera y van a seguir dudando. Si la respuesta correcta es sí, por todos los que levantaron la mano y contestaron, la respuesta correcta es sí. El Señor puede usar a personas de allá afuera, es que no deberíamos de decir ese término, a personas de allá afuera. A veces estamos también nosotros allá afuera y pertenecemos a aquel mundo más que ellos, y ahora lo vamos a ver, y es triste, pero así es. El Señor puede usar a personas inconversas para su servicio o para un servicio, sí, pero hay una gran diferencia en cómo usa a las personas inconversas, a cómo y por qué usa a las personas convertidas, a las personas que creen en Él y que tienen un compromiso con Él. Entonces la respuesta es sí. Ok, dejemos ahí la pregunta. Ahora vamos al versículo 1 y al versículo 2. Y quiero que veamos bien detalladamente lo que es el versículo 1 y 2, que es donde prácticamente nos vamos a entretener ahí media hora. Bueno, no entretener, vamos a estar metidos un buen tiempo ahí. Dice, en Cesarea, vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Había un hombre que tenía un nombre, se llamaba Cornelio. Y ese hombre era un oficial de un ejército. En su Biblia puede decir que era un centurión. Era que tenía a su cargo a 100 personas o más, no más de 100 quizá,
pero tenía un puesto, una posición bien dentro del gobierno. En aquella época, las personas que eran centuriones deberían tener una preparación extremadamente, una preparación muy buena, muy fuerte, tanto académicamente como en lo que es el ejército, en las destrezas del ejército. Eso era un centurión, así que estamos viendo algunas características de esta persona, que es una manera en que nosotros también podemos leer la Biblia, o deberíamos de leer la Biblia. Cuando usted lea un versículo, usted hágase esas preguntas: ¿quién, cómo, cuándo y dónde? Hasta parece canción, pero no lo es. ¿Quién es este? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? Todo eso debemos de preguntarnos al leer un versículo de la Biblia para poder entenderlo un poquito mejor. Entonces, este era un hombre que vivía en Cesarea, o que estaba en Cesarea. Era un hombre que tenía una posición dentro del ejército romano y que era capitán de un regimiento llamado la Italiana. Los ejércitos los ejércitos tenían nombres entonces en ese tiempo, y este se llamaba el ejército de la Italiana. Entonces ahí vamos bien. Vean ustedes, aquí en el versículo 2 necesitamos poner mucha atención, porque estamos diciendo, la pregunta que hicimos es que si Dios podría usar, o puede usar, o usa a personas inconversas para un servicio. La respuesta fue sí. Pero vamos a ver por qué utilizó a Cornelio siendo inconverso. ¿Qué características tenía esta persona? ¿Qué características tenía Cornelio que fue utilizado por Dios? Y entonces vendrá otra pregunta más adelante. Dice el versículo 2, características de Cornelio. ¿Hombre qué? Piadoso. Al igual que... Ok, ya me adelanté entonces. Les leo aquí. Hombre piadoso, al igual que su familia. ¿No dice por ahí en su Biblia algo acerca de la familia? Con toda su casa. Gracias, mi hermana. Esa es la que quería escuchar. Con toda su casa. En aquellos tiempos, en ese tiempo, en esa época, quien conformaba la casa del jefe de la familia no era el papá, la mamá, los hijos y los nietos, si es que había. No era eso. Era el papá, la mamá, los hijos, los nietos, las nueras, los yernos, los cuñados, los esclavos o los siervos o la servidumbre, los animales. Todo lo que estaba bajo el gobierno del jefe de la casa era la familia. Así que los criados también pasaban a ser parte de la familia del jefe de la casa. Entonces aquí vemos algo bien importante, que toda la casa, dice que era piadoso al igual que toda su casa. Yo en esa versión dice al igual que toda su familia. Vuelvo a leerlo. Hombre piadoso al igual que toda su familia, daba limosnas a manos llenas para el pueblo de Israel. Y lo que sigue me pueden ayudar a leerlo. Y oraba sin cesar. ¿Cómo dice su Biblia? Y oraba siempre. En alguna dice y oraba y ayunaba. Oraba siempre. Ay, esto me lleva a una pregunta bien extraña. ¿Cómo una persona incrédula, como una persona que no tiene un compromiso con Dios, como una persona no creyente según nuestras expectativas o según lo que nosotros tenemos como creyente o lo que nosotros creemos que es un creyente, cómo esa persona puede tener una vida de oración? ¿Cómo esa persona puede ser piadosa? ¿Cómo esa persona puede tener al igual que él a toda su casa siendo piadosos? Él era temeroso de Dios también, dice aquí, ¿cierto? Daba limosnas a la iglesia. Era temeroso, era piadoso. ¿Cómo podía ser esta persona así si era incrédula? Es la pregunta. ¿Cómo? Sabía que había un Dios, exactamente, pero no tenía un compromiso con ese Dios. Sabía que había un Dios, pero no conocía a ese Dios. ¿Han escuchado? Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí, y perdónenme por asumir si es que no es así, pero estoy casi seguro que todos. En el trabajo tenemos compañeros o compañeras de trabajo que oran. ¿Alguno de ustedes? Compañeros de trabajo que oran, pero no van a una iglesia y no les hables de Dios tú, pero oran, creen en Dios, dan limosnas. Y a veces se conmueven del dolor ajeno. Piadosa, una persona piadosa tiene dos términos que podemos usar en la Biblia también, dependiendo de qué se está hablando. La palabra piadoso es una persona religiosa, una persona que acude a la iglesia, que es como yo,
No se crean. Una persona que es piadosa es una persona que va a la iglesia, muy religiosa. Ese es un decir. O también una persona piadosa es la persona que se conmueve del dolor ajeno. Que hay una persona que ve que la vecina está sufriendo y lo primero que hace es ir y llevarle un pan tostado y una sopa, o unas galletas y unos plátanos. Por lo regular es lo que veo que se acostumbraba allá en México. Esa es una persona piadosa. Entonces nosotros en nuestro trabajo, vuelvo a repetir, estoy seguro que tenemos compañeros piadosos, o tenemos compañeros que oran, o tenemos compañeros que temen a Dios sin conocerle. ¿Alguno de nosotros? Yo creo que todos. Yo creo que todos tenemos un... Pero ¿cómo lo hacen si no conocen de Dios? Saben que existe un Dios, ¿se dan cuenta? Todos saben que existe un Dios. Todos saben que hay un Dios. Para unos amigos, vamos a decirles amigos, Dios no existe, solamente es un poder superior. O no digas Dios, solo di un poder superior. No, hay un Dios. Aún así tú sabes que hay un Dios. Compañeros de trabajo que no tienen un compromiso con Dios, o no han conocido o no han tenido una relación personal con Dios, saben que hay un Dios. Pero eso, lo que acaba de decir mi hermana Celia, que tienen temor de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Porque esta persona era temerosa de Dios. Una persona que no es temerosa de Dios no tiene una actitud hacia Dios. Una persona temerosa de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? De alguna manera sí. De alguna manera sí. Pero ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios, o el temor que, como nosotros podemos mostrar el temor de Dios, es simplemente, o más bien es una actitud de sumisión, obediencia que nos lleva a la adoración. Eso es el temor a Dios. Entonces Cornelio tenía eso, era un varón que se sometía y tenía temor a Dios, y era lo que lo hacía ser bondadoso, piadoso, generoso. Eso es lo que le hacía a él, ser eso, tener el temor de Dios en su corazón. Ahora la pregunta: ¿cuántos de nosotros, voy a ir por partes, cuántos de nosotros, levanten la mano, es piadoso? ¿Cuántos de nosotros nos compadecemos del dolor de nuestros vecinos, de nuestros compañeros en trabajo, de nuestros hermanos en la iglesia? ¿Acaso sabemos que hay alguien en la iglesia que tiene dolor físico, alguna enfermedad, alguna carga difícil? ¿O ni nos hemos acercado a los hermanos de la iglesia y nada más conocemos al hermano por el gordito que se sienta atrás, la hermana chinita, el hermano chaparrito, el hermano de lentes? ¿Se dan cuenta? Somos piadosos. Somos piadosos en la iglesia, somos piadosos en el trabajo, somos piadosos con nuestros vecinos. La siguiente pregunta, porque si no tenemos mucho que hacer todavía, mucho. La siguiente pregunta es de las cualidades de esta persona incrédula o inconversa. Bueno, sí creía que había Dios, entonces por lo tanto no era tan incrédulo, pero era inconversa, que no estaba convertida, que no estaba comprometida con Dios. Piadosa, daba limosnas o daba ofrendas. ¿Ofrendamos? No quiero ver sus manos arriba ni abajo. Ofrendaba, era generoso. Pero ¿saben que era generoso con todo el pueblo de Israel? Dice la Biblia. La Biblia no dice que era generoso con los de la iglesia o en la iglesia. Era generoso con todo el pueblo. O sea, esta persona habla que era una persona que tenía dinero o que podía, y que no se quedaba con todo su dinero, sino que hacía ofrendas o que hacía limosnas a todo el pueblo. Y nosotros la mayoría de las veces solamente, yo hablo por mí esta vez, solamente el domingo a veces diezmo y a veces ofrendo, ¿no? Yo no sé cuál sea su situación. Daba limosnas a manos llenas para el pueblo de Israel. Aquí sí yo creo que no me van a fallar. Y oraba sin cesar, oraba todo el tiempo. Oramos, todos oramos todo el tiempo, oramos sin cesar, tarde, mañana y noche. Este varón oraba 3 veces al día, como la regla judía era orar en la hora novena, en la hora nona. Y este varón estaba orando en ese momento a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, del sacrificio. ¿Quién de nosotros tenemos por costumbre orar determinada hora? Ya nuestra regla. Yo a las 10 de la noche oro.
a las 7 de la noche es mi hora de oración. ¿Qué nos habla esto? Que este varón, Cornelio, era un varón de oración, era un varón que tenía una comunión con un Dios al que todavía ni conocía personalmente. La oración es una manera de nosotros comunicarnos con Dios. La oración es una manera de que nosotros hablamos y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a Dios o ponemos nuestras peticiones a Dios. Adoramos a Dios también a través de la oración. Cornelio hacía esto, tenía esto. Por eso era una persona especial. Por eso era una persona que el Señor usó. Como decía mi hermana, ya el Señor lo estaba preparando. El versículo 3. Un día tuvo una visión, eran aproximadamente las 3 de la tarde, era la hora que él oraba. En la visión vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio se quedó mirándolo lleno de temor. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel mirándolo fijamente. Vean esta parte que dice, en la última parte de este versículo, a mí me dio tanta esperanza y a la vez de esperanza me dio así como que, wow, quiero esperar algo a cambio de algo que no estoy haciendo. Y por allá muchos estarán felices de escuchar y leer este versículo sin hacer nada. Miren, porque a veces o vemos en la televisión o en el radio, escuchamos predicaciones basadas solamente en este versículo, sin haber leído todo el versículo, en esta parte del versículo, sin haber leído todo el versículo. Dice aquí, Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas. ¿Cómo dice su versión? Dios no ha pasado por alto tus oraciones. Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Y muchos cuates por allá dicen, se encierran en esta parte del versículo. Ore, ofrende, diezme y el Señor le va a multiplicar. Mire, usted venga y siembre o venga y ofrende $10, el Señor le va a dar 100. No, eso es mentira. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que las oraciones y las limosnas de este hombre fueron agradables a Dios. No que Dios le está ofreciendo algo a cambio de hacer eso. El Señor se agradó de algo que Cornelio, sin conocerle, estaba haciendo. Dios no se agradó de que conociéndolo, venga, diezme, ofrende, multipliquemos esto y siembren dinero y el Señor les va a regresar 1,000 y 100. Eso es mentira. Son charlatanes nada más. Aquí lo que me está diciendo la Biblia es que mis ofrendas y mis diezmos y mis oraciones son agradables a Dios, pero no el Señor me está prometiendo recompensarme que yo haga eso, sino el que el Señor haya escuchado y se haya fijado en eso. Eso ya habla para mí de un gran privilegio, que el Señor se haya fijado en mis ofrendas, que el Señor se haya fijado en mis oraciones. Eso el Señor hizo con Cornelio. Cornelio sin conocerle, Cornelio sin tener una relación personal con él, oraba, era generoso, era piadoso y era un varón temeroso de Dios. Era un hombre que temía a Dios, no de que le daba miedo al escuchar el nombre de Dios, sino que era por saber que era Dios y que había un Dios, lo hacía ser reverente, lo hacía ser piadoso, lo hacía ser una persona que adoraba a Dios. Conociendo a Dios de lejos. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso le pasó también a Cornelio. Había escuchado de Dios, como muchos compañeros en nuestro trabajo saben de Dios, saben que existe Dios. A veces hablamos con ellos de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Pero sin embargo, tienen actitudes que agradan a Dios. Actitudes que muchos de nosotros, empezando por mí, muchas veces no tenemos. Sus oraciones, sus limosnas, sus actitudes, nuestras actitudes, mis actitudes, el Señor las ve y se agrada o se desagrada. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestras acciones, agradables a Dios o desagradables? Cada quien sabe, cada quien sabe. Sigamos. Ahora nos vamos a saltar unos versos y vamos a ir al verso 7. Y estamos viendo características especiales de esta persona, de Cornelio. Vamos al verso número 7.
dice la palabra de Dios, al irse el ángel, vean, aquí me está confirmando cómo eran los de la casa de Cornelio. Dice, al irse el ángel, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado piadoso, miembro de su guardia personal. Tras contarles lo sucedido, los envió a Jope. ¿Quién fue a buscar a Pedro? ¿Quién fue a buscar a Pedro? ¿Quién fue a buscar a Pedro? ¿Perdón? Los sirvientes. Y yo creo que vayan a su Biblia hasta arriba del número 10 y me digan si el título dice Cornelio manda llamar a Pedro. ¿Sí? Pedro y Cornelio. Habla de Pedro y Cornelio. Y yo estaba platicando con un compañero y le decía, ¿a quién mandó Dios a buscar a Pedro? Y dice, a Cornelio. Sí. ¿Y quién fue a buscar a Pedro? Pues Cornelio. No, fueron sus sirvientes y un soldado fueron a buscar a Pedro. Pero esos sirvientes y ese soldado tenían las mismas características de Cornelio. ¿Se dan cuenta? Dice el 7, y al irse el ángel, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Recuerdan que toda la casa de Cornelio era piadosa. Entonces estos 2 sirvientes eran ¿qué? Piadosos. Y a un soldado que estaba a su cargo también. Dice, a un soldado piadoso, miembro de su guardia personal. Tras contarles lo sucedido, los envió a Jope. Las personas que este Cornelio mandó tenían características iguales a las de Pedro. Perdón, a las de Cornelio. ¿Cómo se vería que yo mande bueno, usted quiere mandar a un representante, ¿no? Yo quiero mandar a mi representante a hablar con el grupo de jóvenes de otra iglesia y pues quiero que vaya un representante. Ese representante debe de tener algunas características como las mías, o debemos de tener la misma manera de pensar, o debemos estar en la misma ruta, o al tanto de lo que está pasando dentro del grupo para que él pueda representarme. Es la razón por la que Cornelio toma a personas, les explica, pero tiene características similares a las de Cornelio, eran piadosos, y les dice todo lo que pasó para que puedan ir a traer a Pedro. ¿Estamos? Personas que eran piadosas al igual que Cornelio. Estas personas fueron elegidas por Cornelio para ir a buscar a Pedro. Sigamos leyendo, pero ahora nos vamos a dar un gran salto al versículo 19. Y es donde vamos a ver algo bien, bien bonito. Porque hasta ahorita ahí, hasta donde estamos ahorita, yo no veo al Espíritu Santo. Vi a un ángel, escucho de un ángel, una voz que le habló a Cornelio. Pero ahora vamos al versículo 19. Dice, además, vamos desde el 18. Perdón, déjenme regreso, vamos a regresar. Estoy emocionado, me quiero ir más rápido. Ok, vamos del 13, lo voy a leer rápido, pero nos vamos a detener en el 19, ¿ok? Yo lo leo, ustedes síganme. El 13 para adelante. Pedro le dijo una voz, mata y come. Ok, Pedro, cuando estos soldados van a buscar, estos sirvientes y este soldado van a buscar a Pedro a Jope, ellos llevan una instrucción y le dicen cómo iba a estar ese lugar, dónde era ese lugar. Era en la casa de un curtidor de pieles. No les da direcciones, no les dice te vas a ir por este camino, vas a dar vuelta a la izquierda, luego a la derecha, subes una montaña, bajas. No les dijo más nada. Les dijo van a Jope y van a encontrar a la casa de un curtidor. Allí está un hombre que se llama Pedro y lo traen para acá. Cuando estos hombres van para allá, cuando los sirvientes y el soldado van para allá, al mismo tiempo casi, Pedro está orando. Es a la hora de la oración. Y dice, quizás su versión dice que Pedro estaba en el aposento alto. Tampoco vamos a... Eso me lleva, es que a veces la cabeza está llena de recuerdos, ¿no? Entonces cuando yo estaba leyendo esto, yo me voy cuando estaba chico y escuchaba, una vez estábamos sentados y estábamos en casa de una hermana y faltaba un joven. Y nosotros le preguntamos a la hermana, ¿y dónde está? Por poner un nombre, ¿dónde está Pancho? Oh, está en el aposento orando. Ay, y nosotros nos quedamos, ay, órale. Pero yo ni sabía que era eso, ¿no? Yo todavía como que, ay, pues era algo muy así sagrado, muy santo. ¿Qué? No, mis hermanos, era un cuarto normal. Era un cuarto normal, el cuarto de arriba, por así decirle.
Es un aposento, era un cuarto de dormir o donde te cuestas, donde te duermes. Es un aposento. Entonces yo me iba con que el aposento, haciendo este paréntesis, era como un lugar así como santo, como muy puro. No, era la cama, es más. Entonces Pedro se sube a su cuarto, a su recámara, a orar. Ahí él está orando y al momento de que los sirvientes y el soldado van a buscar a Pedro, Pedro está orando y entonces viene un sueño, una visión y le dicen a Pedro, y le dice esa visión a Pedro. Es una visión donde viene con un manto grande, por así decir, ¿cómo le podemos decir? Como una lona llena de cosas y así atada, ¿no? Amarrada en las 4 puntas, y viene de todo tipo de animales. Y le dice a Pedro: Pedro, mata y come, le dice en su visión. Y Pedro contesta: no, Señor, yo no voy a comer eso porque yo nunca he comido algo inmundo. Eso está inmundo, está sucio. Y le dice otra vez la voz: no debes de llamar inmundo a lo que Dios limpió. No debes de llamar inmundo a lo que Dios limpió. Pedro no sabía todavía por qué estaba diciendo eso, cuando ya llegan el soldado y los sirvientes a tocar la puerta. Entonces en ese momento dice que Pedro cayó en un momento así de como, ¿qué es esto? Él está meditando: ¿qué es esto lo que me dijo? ¿Qué es esto? Pero, entonces ahí sí ya venimos, ahora vamos al 16. La misma visión le presentó 3 veces. Luego el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro quedó perplejo. ¿Qué significaría aquella visión? En aquel preciso momento los hombres de Cornelio ya habían encontrado la casa y estaban de pie a la puerta preguntando si allí estaba Simón Pedro. Pedro, que estaba tratando de descifrar el significado de la visión, en alguna versión va a decir que estaba meditando acerca de lo que era esto que había visto. Dice Pedro, que estaba tratando de descifrar el significado de la visión, ahora sí, escuchó que el Espíritu Santo le decía: 3 hombres han venido a verte, date prisa, baja y ve con ellos, yo los he enviado. ¿Quién envió a esos hombres entonces? El Espíritu Santo. Sin embargo, Cornelio no sabía quién era el Espíritu Santo. Cornelio escuchó la voz de un ángel y le dijo: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué era entonces lo que él había escuchado? La voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, que estaba tratando de descifrar el significado de aquella visión, escuchó que el Espíritu Santo le decía: 3 hombres han venido a verte, date prisa, baja y ve con ellos, yo los he enviado. La intervención del Espíritu Santo fue tan maravillosa en el momento que Pedro trata de descifrar este mensaje o esta visión. Llega el Espíritu Santo y le dice que Él los ha enviado, porque Pedro estaba siendo preparado para recibir a estas personas. En aquellos entonces los gentiles o la gente que no era judía, la gente que no pertenecía a la iglesia, y en ese tiempo la iglesia en esta área era judía eran judíos que se habían vuelto al cristianismo, pero no podían aún así, sus reglas, sus costumbres les impidían tener una relación con gente que no era judía, se les llamaba gentiles. Entonces, para los judíos, los gentiles eran igual que cerdos hasta la fecha, el día de hoy. Esos eran gentiles, eran como cerdos, eran inmundos. Hasta el día de hoy, para muchos judíos, eso es cada uno de nosotros. Somos gentiles y somos inmundos. Para ellos, claro, pero gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús, a su sacrificio en la cruz, que nosotros no somos más eso, somos sus hijos. Eso debería alegrarnos. Entonces les digo, el Espíritu Santo está preparando a Pedro a través de esa visión, diciéndole: mira, no vas a llamar inmundo lo que Dios ha limpiado. Y si Dios envió a estos hombres, es porque estos hombres han sido limpios y no son más inmundos. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario te quita, te limpia del pecado, te limpia de la culpa, te libra de todo, mi hermano. El sacrificio en la cruz del Calvario te hace digno, te hace hijo. Ya no nada más eres, ya no más esclavo, ya no más inmundo, es hijo de Dios, ha sido limpio por la sangre de Cristo.
Vamos al 22, ahora vamos al verso 22. Entonces le contaron cómo a Cornelio, oficial del ejército romano, hombre bueno. Otra vez vuelve a repetir esto aquí. Miren, cuando algo que he aprendido es que cuando algo se repite en un capítulo y se vuelve a repetir, es porque es de suma importancia, es porque tienes que poner mucha atención en eso. Y aquí vuelve a repetir otra vez algo bien importante, el versículo 22. Entonces le contaron cómo a Cornelio, oficial del ejército romano, hombre bueno y piadoso, ¿de qué? ¿De buen testimonio dice su Biblia? ¿De buen testimonio? ¿Qué más? De buena reputación. Y aquí tengo yo que dice, entonces, piadoso, de buena reputación entre los judíos. Ahora ya me agregó otra característica. Era un hombre de buen testimonio. Era un hombre piadoso, era un hombre de oración, era un hombre generoso y ahora era un hombre de buena reputación. Era un hombre que tenía un buen testimonio. ¿En dónde? Exactamente, donde él vivía, allí entre los judíos. Cornelio no era judío, Cornelio era romano. Cornelio tenía un ejército a su cargo, él era romano, era una persona influyente en el gobierno romano. Entonces Cornelio es usado por Dios, lleva un mensaje, pero tiene unas características: piadoso, de oración, temeroso de Dios, y ahora lo más importante, de lo que yo estoy seguro que todos sus vecinos y mis vecinos dirían que es cierto, tienen buen testimonio. Cornelio era un varón del que todos hablaban bien prácticamente. Así que usted iba con el vecino de Cornelio y le hablaban cosas hermosas de él. Es un hombre muy bueno, da limosnas, nos ayuda. Es un hombre que ora, lo vemos orando. Tenía muy buen testimonio este Cornelio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Bueno, ¿quiénes dan testimonio de lo que somos? De nuestra vida piadosa, de nuestra vida de oración, de nuestra generosidad. No va a pasar como una amiga allá en México, es cristiana ella, bien linda por cierto, piadosa, pero le preguntamos a su vecina, yo fui a buscarla, a esta hermana, fui a buscarla a su casa sin ninguna mala intención, ¿ok? Era de mi edad y todo, pero nada. Entonces, oye, la busco y pregunto por, no voy a decir su nombre porque seguro va a ver esto, pero cuando yo pregunté por ella me dijeron, ¿a esa? Ay, sí, y me dieron una serie de características totalmente contrarias a las que yo creía. Entonces yo llego y disculpas, tú sabes, es que ya en México cuando yo estaba más joven todavía no había el GPS, ni mensajes teníamos en los teléfonos y todo. Entonces yo llamo a su casa, voy a ir a visitarte, ¿sí? ¿Por dónde vives? Tal fraccionamiento, das vuelta y ok, ya te vas guiando por las direcciones. Cuando yo llego a la esquina de la casa de ella, pregunto, disculpe, ¿usted sabe dónde vive fulana? Ay, sí, ¿usted la viene a buscar? Sí. Ay, joven, ni debería de ir para allá. Tenga cuidado, ya ve que sus hermanos son marihuanillos. Y yo, ¿what? Pues si están en la iglesia todo el día. No, tenga cuidado, ya ve que esa muchacha es bien así, ya sabe. Y me dieron todo el testimonio de ella. Y cuando pregunto por sus papás, bueno, pero a lo mejor se está confundiendo, no es ella, la señora se llama así, ella sí. Pues es peor. Y era la hermana, una hermana de la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que nuestros vecinos darían de nosotros hoy? Piadosos, de oración, temerosos de Dios, respetuosos, educados. Tenemos mucho que hacer si acaso no es este nuestro testimonio, el testimonio que estamos dando. Nosotros no estamos dando testimonio de nuestra manera de vivir, estamos dando testimonio del que ha cambiado nuestra vida, si es que la ha cambiado, o si es que hemos permitido que cambie nuestra vida. Vamos a brincarnos ahora, porque ahí ya vimos otra cualidad, ¿no? Generoso, piadoso, buena reputación. Continuemos al versículo 30. Vamos a ir saltándonos. Ustedes pueden llegar a casa, ya saben, viendo más, leyendo un poquito más profundo.
30. Hace 4 días, contestó Cornelio, mientras oraba en la tarde, como es mi costumbre, dice esta versión. ¿Algo dice en su versión? ¿Alguien en esta parte tiene algo diferente? Porque dice aquí, oraba en la tarde como es mi costumbre. Entonces él era una persona que tenía por costumbre orar. Todos los días, en la tarde, él oraba todos los días, no nada más el domingo. Como era mi costumbre, se me presentó de pronto un hombre vestido con un manto resplandeciente y me dijo: Cornelio, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Envía varios hombres a Jope en busca de Simón Pedro. Le está diciendo a Pedro la visión que tuvo, cómo fue que el Espíritu Santo le había hablado a través del ángel. Vamos al 34. Y es que en verdad, decíamos al inicio que si creemos que Dios puede usar a personas inconversas para un servicio, y saben que Dios puede usar o hablarnos a través del Espíritu Santo, pero a través de una persona para avergonzarnos también, para avergonzarnos y para darnos cuenta en dónde estamos, mis hermanos. A mí me ha pasado, en verdad, y yo lo confieso, y Dios lo sabe. A mí me ha pasado que yo me quedo avergonzado a veces por mi comportamiento. Ustedes dicen: ay, Isaac se para ahí, ya tiene a los jóvenes y wow, seriecito, ¿no? ¿Para qué va a mentir? Soy pecador igual que muchos de acá. Bueno, no, de acá no. Yo creo que aquí no. Soy el único. Pero soy pecador. También tengo muchas faltas. Tengo muchos errores. Y a veces el Señor tiene que usar a otras personas para hacerme ver mi error, para avergonzarme, pero no para sentirme humillado y tirado ahí, sino para recordarme que tengo una esperanza en Él, que Él me está llamando nuevamente para reconstruir mi vida, para reformarme y transformarme todavía más. Para eso el Señor, cuando el Señor nos hable a través de otras personas, no solamente es para humillarnos y restregarnos en la cara lo que somos, sino para volver a Él. Si el Señor nos habla de una manera que nos avergüenza, es para volver a Él, para recordar que Él a través de ese sacrificio en la cruz, nos ha limpiado, nos da esperanza y nos da una vida eterna y nueva. Para eso es que el Señor nos puede poner en vergüenza también. Así que les digo que a mí muchas veces me ha pasado esto. Quiero repetir con ustedes, síganme del 31 al 34. 34 y 35. Ay, es que el 35 ya me hace decir hasta aquí. Amén, vámonos, espero que hayan entendido. Pero vean, 31. Cornelio me dijo, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Dios no se queda con nada, mis hermanos. Dios no se queda con nada. Él toma en cuenta todo lo que está en nuestro corazón. No solamente en nuestro corazón, sino también nuestras acciones. Envía hombres a Jope, le está diciendo lo que pasó. Y luego nos saltamos al 33. Enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Aquí estamos delante del Señor. Vean lo que dice aquí Cornelio, lo que le está diciendo. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Cornelio, los sirvientes, toda su casa estaban ansiosos de por qué, querían saber rápido. Ya estaban como, bueno, ¿y para qué te trajimos? No creo que para conocerte, tan chulo que estás, ¿no? No. El Señor trae a Pedro a casa de Cornelio y a toda su casa con una intención. Quizá lo que nos falta todavía a nosotros, sin darnos cuenta. Dice, vuelvo a leer 33. Enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. 34. Ellos estaban ansiosos por escuchar un mensaje. Ya veo, es que, miren, muchas de las veces creemos, todavía algunos tenemos esa idea de que Dios tiene favoritos, al hijo del pastor, a la esposa del pastor, y algunos dicen ya los que sirven con el pastor, a los siervos del Señor. A mis hermanos, para Dios, ahora mismo lo vamos a ver, no hay favoritismos. Para Dios no hay excepción de personas. Ni el pastor es especial, ni es mejor, ni yo, ni usted. Todos somos iguales ante Dios. También esos inconversos,
Tienen un propósito para el que Dios los ha formado, los tiene. Veamos. Ya veo, dice Cornelio, ya veo que para Dios no hay excepción o no hay personas favoritas, no hay excepción de personas. Dice aquí, ya veo que para Dios no hay favoritismos en personas. Lo que sigue eso es lo importante. Para Dios no hay excepción de personas. Escuchen bien, para Dios no hay excepción de personas. Pero yo quiero leer esto, bien importante. Wow. Si ya vimos que Dios no se queda con nada. Dios ve no solamente nuestro corazón, sino también ve nuestras acciones, nuestras actitudes. Y Él no las toma, no nos las deja a un lado. Él todo ve y todo lo recompensa, porque Él es un Dios justo. Él es un Dios santo, es un Dios que es justo, así, de fácil, justo. Ya veo que para Dios no hay favoritismos. En todas las naciones, Él ve con agrado a las personas que le adoran y actúan con justicia. ¿Cómo dice su versión? El Señor no hace excepción de personas, de ninguna nacionalidad. En aquel entonces, hablando de los de Judea, Samaria, Jerusalén y todos los lugares donde estaba extendiéndose el Evangelio. Dios no ve con mejores ojos al americano. Dios no ve con mejores ojos al chino, al europeo, al asiático, al michoacano, al zacatecano, al jalisciense, al jarocho, al poblano. Todos son iguales, pero hay un pero. En todas las naciones, Él ve con agrado a alguien. No hace excepción de personas, pero ve con agrado a alguien. ¿A quiénes? A los que le temen, le adoran y son justos. A esos ve Dios con agrado. A los que le temen, a los que le adoran y a los que son justos. De todas las nacionalidades. No importa si es chino, no importa si es judío, no importa si es americano, si es mexicano. Mientras sea justo, le adore y le busque, Dios lo ve con agrado. He ahí la clave. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios hoy? ¿Con agrado? ¿Cómo te ve Dios hoy? A través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nos ve así, hermosos, únicos. Sin embargo, les decía que también ve nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? La actitud de lo que hay en nuestro corazón va a dictar nuestras actitudes. Así que si yo soy arrogante, es porque dentro de mí tengo mucho ego. Así es que si yo soy egoísta, es porque tengo acumulando riqueza. Hay algo que en la Iglesia Católica lo marcan como 7 pecados capitales. ¿Los han escuchado? Ira, gula, orgullo, todo ese tipo de cosas. Son bíblicas, claro que sí. ¿Qué de eso hay en nuestro corazón que está dando fruto? ¿Qué hay de eso en nuestro corazón que está dando fruto? ¿Qué nos está dominando? ¿Qué es lo que qué características estamos mostrando de nuestra persona? Como personas, ¿qué somos? Como personas, como cristianos, como evangélicos, como creyentes. ¿Cuáles son nuestras características que deberíamos de tener? ¿Y cuáles son las características que estamos presentando? Este hombre, aún siendo inconverso, aún no teniendo una relación personal con Dios, en ese momento empieza Pedro a expandir el evangelio con esa familia. En ese momento el Espíritu Santo se manifiesta en esas personas, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero en esas familias empieza a obrar el Espíritu Santo, en esa casa, pero no sin antes recordarnos a nosotros que esas personas tenían unas características muy especiales: piadosos, temerosos de Dios, justos,
de buen testimonio. Y Dios no se queda con nada. Él ve la actitud y ve lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora la pregunta es esta: ¿cuáles son nuestras características? Si yo fuera hoy con los vecinos de mi hermana, no voy a decir su nombre mejor, ¿qué dirían sus vecinos? Tendríamos que cambiar nuestro testimonio, tendremos que cambiar nuestra manera de ser. A veces algunos vivimos en departamentos, algunos vivimos en una casa, algunos compartimos un cuarto. ¿Cómo esas personas hablarían de nosotros? De mí seguro van a decir que soy enojón, eso sí, seguro. Y van a decir, tú quieres que todos sean como tú, que todos vayan el domingo a la iglesia. Pero no todos son iguales, ok. Eso dirían de mí, creo, aparte otras cosas. Pero ¿qué dirían tus vecinos de ti? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? Y la próxima semana vamos a ver cómo se va acercando más gente a la iglesia por el testimonio de esa familia que estaba ahí, de esa casa. ¿Cuántas personas pueden acercarse a la iglesia por tu testimonio? ¿Y cuántas personas no van a la iglesia o no vienen a la iglesia por nuestro testimonio, por mi testimonio? Eso no era como ahorita decir, no, pues ¿qué? ¿Y el poder del Espíritu Santo dónde está? El poder del Espíritu Santo es el que nos está diciendo ahora que a través de Él debemos de tener unas características especiales. El Espíritu Santo hablándonos hoy. Hay algo que necesitas mejorar, que lo tienes quizá, pero necesitas mejorarlo. Dios no pasa por alto tus oraciones, mi hermano. No pasa por alto tus buenas acciones. Dios puede usar hasta un inconverso para cumplir sus propósitos, pero lo maravilloso es que Dios no hace excepción ni favoritismos de personas, y que Él ve con agrado a todos los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿El Señor se agrada de ti? Yo creo que tenemos trabajo para esta semana y hasta la próxima, que el Señor nos permita reunirnos nuevamente. Creo que podemos orar y poderle decir al Señor: Señor, gracias por recordarnos lo que nos estaba faltando. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Creo que Dios ha sido bueno hoy, ¿no? Creo que Dios nos ha hablado. Les decía hace un momento, a veces el Señor nos restrega en la cara. ¿Hay algo que te falta? ¿Necesitas hacer algo? Dije, wake up. Hello. Despierta. Levántate. Hay algo que tenemos que cambiar hoy. Hay alguna actitud de nuestro corazón que está siendo reflejada en nuestro vecindario. Quizá necesitamos reflejar más a Cristo. Quizá necesitamos dejarnos usar más por el Espíritu Santo. Quizá. Pero si ya lo estamos haciendo, que el Señor siga aumentando eso en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Antes de orar, yo quiero pedirles que por favor, mis hermanos, sí, por favor. Yo sé que se los he pedido muchas veces, pero esta vez se los quiero pedir con todo mi corazón. Si pueden llevar en sus oraciones a los jóvenes, a los adolescentes de nuestra iglesia, a cada uno de ellos. Yo sé que algunos de ustedes no saben ni los nombres de ellos, yo lo sé. Y si alguno necesita saber el nombre de alguno de ellos, acérquese conmigo. Si el Señor pone en su corazón el orar por alguno específicamente, ore por ellos. Y si alguno de ustedes quiere orar por uno de ellos y no sabe su nombre, acérqueseme, yo se lo voy a dar con gusto. Estamos pasando situaciones muy difíciles en nuestro grupo de jóvenes. Situaciones de las que hemos hablado en otras ocasiones y que necesitan, como dijimos en la obra de teatro que pusimos, en la escena que hicimos acá, situaciones que exigen una solución eficaz y real. Yo les quiero rogar en amor de Cristo que oremos por nuestros jóvenes. Vamos a orar.